Buenas tardes, es un gusto estar presente en este país, en esta ciudad y en este lugar. Agradezco a los organizadores, a Joao, obviamente. Seguí con interés la ponencia de Antonio, muy interesante. Agradezco también a las autoridades presentes, al embajador argentino en Portugal, que también está presente, lo cual es un gusto también compartir este evento. Y como prueba de honestidad yo tengo que mencionar que Joao y sus amigos y sus familiares me han recorrido, me han paseado por la gastronomía portuguesa, a tal punto que si yo tuviera que decir cuánto hace que estoy en Lisboa, tengo que decir que hace 2 kilos que estoy acá. Espero que esa experiencia exquisita no contamine la objetividad para referirme al tema. Es en verdad un gusto enorme estar acá y poder compartir la presentación del libro en la tierra natal del fotógrafo, dado que es un trabajo que tiene que ver mucho con la memoria, con la raíz, que tiene que ver mucho con los suelos, con los territorios. Una breve descripción que ya fue comenzada de lo que fue la dictadura en Latinoamérica y puntualmente en Argentina. En 1976 en Argentina hubo un golpe de Estado. A partir de allí se desplegó un plan sistemático en todo el país para el exterminio de los opositores políticos, de los militantes políticos, y derivó eso en miles de víctimas desaparecidas, muchos de cuyos cuerpos todavía hoy buscamos, otros fueron encontrados, pero hay muchísimas personas todavía cuyos restos no han sido encontrados. Miles de personas fusiladas bajo la apariencia de enfrentamientos armados, que en verdad eran ejecuciones. Las personas eran sacadas de los centros clandestinos, dormidas, eran llevadas a un domicilio deshabitado y fusiladas ahí para simular que habían sido enfrentamientos armados. Se organizaron centros clandestinos de detención, el equivalente a los campos de concentración, centros de torturas. Hubo un plan sistemático también para apropiarse de los hijos de las personas secuestradas, es decir, las mujeres que estaban embarazadas eran dejadas con vidas hasta que tenían a sus hijos y sus hijos apropiados y su identidad suprimida. Esto tuvo una dimensión muy grande. Se supone que hay 500 personas que nacieron en el cautiverio de sus madres casi en la totalidad de los casos desaparecidas, y de esos 500 casos de apropiados solo se han encontrado hasta el momento 117, lo cual es un número muy importante, pero da cuenta también de todo lo que falta por hacer. Se formaron grupos de tareas de militares y policiales para hacer los despliegues de secuestro. Se bloqueó el acceso a la justicia. Los familiares de detenidos no podían acceder a los tribunales. Se persiguió a intelectuales, a escritores, obviamente a sindicalistas. Y en cuanto a los métodos de tortura, no hubo límite alguno. Cualquier referencia histórica que hubo acá ya en el panel puede ser aplicable a Argentina. Los métodos de Indochina, los de Argelia, los de diferentes etapas de crueldad en Argentina estuvieron vigentes. Hay una frase de un general argentino, Ibérico Saint-Jean, que creo grafica cuál fue el despliegue de la dictadura argentina. Él decía, lo decía públicamente en un reportaje televisivo: primero mataremos a los subversivos, luego a sus simpatizantes, más tarde mataremos a los indiferentes y por último vamos a matar también a los tibios. Esa era la prédica pública de la dictadura argentina, abiertamente, no era ya un memo de inteligencia. Eso era el discurso público que obviamente infundía terror en todo el pueblo, y que tiene como toda la dictadura, al igual que el resto de las del cono sur americano, tienen como motor, como eje, la inteligencia,
la inteligencia, sobre todo militar y civil también, y los despliegues de operaciones militares después. El tema de inteligencia, como bien señaló Antonio, es central en estas represiones, en estos planes de exterminio, y en Argentina es un tema que todavía hoy en estos días se está debatiendo cómo democratizar los servicios de inteligencia, dado que aún con 30 años de democracia se está todavía luchando contra esos ecos que vienen, esas estructuras oscuras que no pueden insertarse todavía en la democracia y que son una sombra todavía de las instituciones públicas. El Plan Cóndor, como bien explicó Antonio, surge en actos precisos, pero es la formalidad de una coordinación práctica ya vigente, y bien lo define John Lee Anderson en el libro cuando dice que era una cofradía de almas afines, equipos de grupos de tareas que viajaban por los diferentes países a perseguir a las personas, a matarlas, a interrogar para sacar datos y luego ir a buscar a otras personas en los propios países del Plan Cóndor. Luego ya incursionaron en otros países del mundo, y las víctimas del Plan Cóndor fueron perseguidas, asesinadas, desaparecidas. Esa fue los planes, las directivas, las diferentes reuniones finalmente se concretaban en dolor, en muerte, en el asesinato de las personas. Al mismo tiempo que que se producían estos hechos, surgió en Argentina un movimiento de derechos humanos que es un largo proceso de búsqueda de verdad y justicia. Ese siempre fue el lema de los familiares, de quienes sobrevivieron a esos hechos, fue reclamar a todas las autoridades, a la propia dictadura todavía vigente, a los organismos internacionales, a todo ámbito donde podían expresar, llevaban su reclamo de verdad y justicia. El reclamo fue constante de organismos de derechos humanos, de los cuales los más conocidos son Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Asambleas Permanentes por los Derechos Humanos, que son los pilares de este proceso de 35 años de forjar la justicia y finalmente lograrla con mucho esfuerzo. Hay algunos eventos que dan cuenta de la dificultad que tuvieron estos organismos, cuando uno piensa que hay madres de Plaza de Mayo que fueron también víctimas de estos hechos. Mientras reclamaban, fueron secuestradas, fueron desaparecidas, fueron asesinadas, es decir, asumían el riesgo y en algunos casos incluso tuvieron sus propias víctimas directas de esa búsqueda. Es decir, no hubo límite tampoco en afectar a los familiares que estaban reclamando por estos hechos. La dictadura argentina, antes de terminar su periodo en 1983, se dictó una norma de autoamnistía, es decir, se perdonaron los crímenes que habían cometido. Esto, ya con la democracia, fue dejado sin efecto y el presidente por entonces, Alfonsín, llamó a una Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, que elaboró un informe que se llamó el informe Nunca Más, que es uno de los hitos también de uno de los hechos claves, donde se relevaban y se hablaba por primera vez de cuántos centros clandestinos había habido, quiénes eran las víctimas y cuál era su vivencia. Este informe, y ya en un plano más personal, yo recuerdo que se editó cuando yo tenía 7 años. Yo nací en el año 78, es decir, con la dictadura todavía vigente, llevaba 2 años, y recuerdo que mis padres lo compraban y lo pusieron en un estante donde yo, que tenía 7 años, 8 por entonces, no llegaba para que no lo viera. De algún modo me las ingenié a esa edad, a los 8 o 9 años, para ir a ver ese libro que no se podía leer. Esa lectura de esos hechos y mirar los planos de esos lugares y comprender finalmente qué había pasado en esos centros clandestinos fueron importantes para la decisión, algunos años después, de estudiar abogacía,
ser primero abogado de víctimas y de organismos de derechos humanos, luego procurador y acusador de estos crímenes, y pude tener la satisfacción, y por una coincidencia histórica y por un escenario que había en Argentina, de lograr la condena de algunos de estos responsables. Es decir, es una historia que en lo personal también se vincula con mi profesión, por la razón por la cual fui abogado, y incluso con lo que hago hoy en día, que es trabajar con crímenes ocurridos en cárceles y en operativos policiales. Es decir, esta materia fue parte de mi formación profesional, pero también humana. En el año 1985 se produjo el primer juzgamiento a las juntas militares, a las cúpulas militares, y se condenó a varios de ellos, y a partir de ahí el proceso que seguía era enjuiciar al resto de los responsables en todo el país, a quienes habían sido guardias, a los de menor y mediano rango, y allí empezaron los primeros intentos por frenar los juzgamientos e impedir que haya justicia para estos hechos. Se dictó así primero la ley de punto final, que ordenaba que en 60 días lo que no se denunciara en 60 días no iba a poder ser juzgado posteriormente. Como esto no impedía el juzgamiento, porque lo que tuvo como consecuencia fue acelerar los procesos, se dictó una ley de obediencia debida. Es decir, por una ley del Congreso se suponía que todos los crímenes habían sido ejecutados por la obediencia a una orden que los ejecutores no habían podido revisar, es decir, que habían estado obligados a cumplir. Y eso fue en el año 87, e implicó el cierre de todos los procesos hasta que había en marcha en ese momento. Eso es lo que se conoce, lo que conocemos como las leyes de impunidad, una muralla jurídica que impedía cualquier posibilidad de juzgamiento y de justicia sobre estos hechos. Para completar este proceso mientras tanto los familiares y los de víctimas y los organismos de derechos humanos seguían insistiendo con que había que juzgarlos, en el año 89 hay un nuevo gobierno a cargo de Carlos Menem, que indulta a los pocos condenados que había. A los primeros condenados les indulta sus crímenes y finalmente son liberados, y en los años 90 están todos ya libres, los jerarcas de la dictadura y el resto de los responsables. Esta muralla de impunidad, estas leyes de impunidad dejaron abierta, se les encontró una puerta, una ventana por donde volver a reactivar los casos, y la creatividad de los abogados que trabajaban en organismos de derechos humanos y de los diferentes militantes por la justicia encontró que los crímenes de apropiación de hijos nacidos en cautiverio no estaban incluidos en las leyes de impunidad. Con lo cual, cuando eso fue detectado, comenzaron a hacer las denuncias para que esos juicios vuelvan a producirse. Y ahí se da un hecho que es sumamente importante y que también habla de la creatividad que tuvo que tener el movimiento de derechos humanos al buscar justicia. Así, fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar por el derecho a la verdad, que quiere decir que más allá de que los responsables de los crímenes no pudieran ser condenados o juzgados o castigados, los ciudadanos argentinos, pero hoy es un derecho universal, tienen derecho a la verdad, a saber qué pasó con los cuerpos de sus familiares, qué pasó con el destino de esas personas. Y es así cuando se abren los juicios por la verdad, que tenían un contenido testimonial, porque no podían haber condenas, pero que implicaron una nueva grieta en la impunidad que se iba cayendo. Y hay un hecho ahí que es fundamental y que está relacionado también con el libro de Joao Pina, que es en 1998 el juez español Baltasar Garzón aplica por primera vez el principio de jurisdicción universal para el caso de Pinochet. Garzón es quien escribe el epílogo del libro, y creo que no son coincidencias casuales que confluyan Garzón,
a Anderson. En el libro de Joao creo que da cuenta de la calidad del trabajo, de la relevancia que tiene. Y decía en el año 1998, Garzón desde España, para enjuiciarlo en España, hace detener en Londres a Pinochet por crímenes ocurridos en Chile. Es decir, es la aplicación del principio por lo cual los crímenes cometidos contra la condición humana pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo si en los países donde ocurrieron los hechos no hay justicia. Esto tuvo algunos efectos inmediatos relevantes en Argentina. Argentina reactivó los juicios a partir de esa decisión y avanzan juicios contra represores argentinos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia. Y desde el 2003 en Argentina, cuando inicia el gobierno de Néstor Kirchner, el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad pasan a ser política de Estado, es decir, la política compartida por todos los poderes del Estado. Desde ese periodo lo que se impulsó fue derogar las leyes de impunidad. Se impulsó la ratificación de tratados de derechos humanos que hablaban de que son crímenes que no prescribían, que no tenían vencimiento, es decir, que podían ser juzgados pese a que hayan pasado tantos años. Y también se tuvo una firme decisión respecto de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento no estaba dispuesta a permitir el juzgamiento de esos crímenes. La Corte Suprema tenía la postura contraria y se impulsó el juicio político de esos jueces que estaban impidiendo el juzgamiento. Finalmente, el Congreso argentino derogó las leyes de impunidad. La Corte Suprema, con miembros ya de una calidad jurídica intachable, habilitó en 2005 los juicios en todo el país, y desde entonces, como recién explicaba Joao, tenemos 580 condenados, 1.200 procesados. En el día de hoy, en estos días, en Argentina hay 14 juicios orales y públicos contra los responsables de estos hechos. Uno de ellos es contra los responsables directos del Plan Cóndor, y entre los condenados desde 2007 hasta hoy, el primer condenado fue un capellán de la Iglesia Católica, un capellán de la Policía Provincial, que asistía a las sesiones de tortura. Hay militares, obviamente, condenados, hay policías, hay también empresarios, agentes de inteligencia, es decir, hay un proceso donde se llegó a comprender mucho más allá de los militares, sino a todas las instituciones que habían estado involucradas en esos hechos. Donde funcionaban centros de tortura, desde entonces hay museos de memoria donde se rescata la memoria de esos hechos, porque uno de los proyectos que no llegó a concretarse era demolerlos, esos lugares, y hoy sirven como prueba. Como bien explicó Joao, las víctimas hoy, cuando van a esos lugares, siguen reconociendo detalles de esos lugares, siguen reconociendo pliegues en los pisos, en las puertas, y eso permite muchas veces saber dónde estuvo una persona y con quién compartió el cautiverio y dónde fue y quién era el responsable de ese lugar. Es decir, es un acontecimiento sumamente relevante conservar esos espacios de memoria, más allá de lo simbólico que tiene. Judicialmente es importante. Y durante 6 años, en mi caso, me dediqué a investigar esos hechos. En la investigación que hice también detectamos documentación de Plan Cóndor, donde teníamos en diferentes lugares del país pedidos de captura emitidos en Brasil, respuestas de que ciudadanos brasileños estaban en determinado lugar de Argentina y esto era informado. Es decir, había toda una mecánica burocrática que estaba atrás de las órdenes de cúpula del Plan Cóndor. Eso se concretaba en personas perseguidas. En 2012 fue el primer juicio oral en el que participé respecto de estos responsables. Fue un juicio respecto de 100 crímenes, unos 20 desaparecidos, 30 asesinados y el resto torturados, secuestrados y torturados, y 2 casos de apropiaciones de niños nacidos en cautiverio. Fue un juicio que duró 1 año y medio,
y al que Joao pudo fotografiar en algunas de esas audiencias. Ese juicio terminó con la condena más severa de la historia judicial argentina hasta el momento, que era de 14 prisiones perpetuas en una misma resolución, y con la orden de investigar la responsabilidad de los medios de prensa en la dictadura por haber difundido el terror hacia la población, que es también una resolución hasta entonces inédita. Y todo este proceso de justicia, que verán tuvo muchas idas y vueltas, muchos retrocesos y avances y una continuidad en el reclamo, nos deja, para ser sucinto, algunos aprendizajes que me gustaría compartirlos. Porque estoy convencido de que el mayor valor que tiene haber hecho estos juicios, más allá de reparar una deuda histórica necesaria, es haber integrado, haber formado la verdad judicial con la palabra de las víctimas. La palabra de los acusados no tiene solidez, no tiene verdad, no tiene la dignidad para fundamentar un acto judicial. El acto judicial que dice lo que ocurrió hoy está integrado con la verdad de las víctimas. Ese es el logro más grande en términos jurídicos que ha habido con estos juicios, y es consecuencia de la lucha de organismos de derechos humanos, de algunos procuradores, por lograr eso. Entiendo que es la reforma judicial más importante que ha habido en la historia argentina. Es lograr eso y lograr que aquellos jueces que no estaban dispuestos a avanzar en estos hechos de violaciones de derechos humanos no continúen en sus cargos. Luego pudimos entender, porque era una pregunta que yo tenía cuando empecé a estudiar el tema, era de qué modo un acto de tortura afecta a toda la humanidad, de qué modo un acto de tortura afecta la condición humana. ¿Por qué afirmamos eso? Yo, al cabo de escuchar centenares de testimonios, llegué a la conclusión de que las dictaduras en Sudamérica afectaron la condición humana porque contaminaron el vínculo social. Todos sabemos que las personas en solitario no sobrevivimos, necesitamos necesariamente comunicarnos con otras, socializarnos. Y nos socializamos con vínculos sociales. Somos amigos de una persona, somos pareja de otra persona, somos oponentes políticos de otras, somos vecinos de otras, y esos son nuestros vínculos. Estas dictaduras lo que hicieron fue sospechar de los vínculos. Si una persona tenía una participación política, era oponente de la dictadura, el enemigo de la dictadura era esa persona y todas las personas vinculadas a esa persona, lo que originaba un aislamiento muy grande o un secuestro en cadena. Lo que eso originó fue afectar la naturaleza social de las personas. Es allí donde estaba comprometida la naturaleza humana, y por eso son considerados crímenes contra la humanidad, porque afectaron no es equivalente a un robo común, es un despliegue de terrorismo de Estado que niega condición humana a las personas que afecta. Por otro lado, creo que hay una objeción, un reproche de algunos sectores, sobre todo de los sectores involucrados, de que estas cuestiones son cuestiones del pasado, ocurrieron hace 40 años, hace 35 años, y es el momento, siempre dicen, de dejar eso de lado y mirar hacia adelante. Si uno habla con las víctimas de estos hechos, se da cuenta que tienen las consecuencias de esas torturas. Hay personas que estuvieron 5 horas en una sesión de tortura y su vida nunca más pudo ser reconstruida. Hay una dimensión temporal que fue relevada por quizás uno de los mayores escritores argentinos, Jorge Luis Borges, que después de escuchar una audiencia de juicio, su interpretación fue que la tortura es una experiencia infinita, que no termina nunca. Para la víctima no termina nunca la sesión de tortura. Y quizás en el acto de tortura haya la mayor disparidad de poder entre dos personas. No hay posibilidad de que una persona disponga más de otra que en un acto de tortura. Esa disposición no termina cuando termina el acto de tortura, se prolonga hasta tanto el Estado no juzgue a esos responsables.
Y lo que el Estado argentino ha podido hacer en todos estos casos es dignificar a la víctima, reconocerle su dignidad, creer en su palabra y reubicar a quien tenía una superioridad de hecho por la tortura, reubicarlo como condenado y responsabilizarlo de sus hechos. Es decir, hasta el Estado argentino al momento de juzgar estos hechos lo que hizo fue interrumpir actos de sometimiento a los que estaban sujetos las personas si se cruzaban en la calle con quien había sido su torturador. Me parece que es un reconocimiento de derechos ciudadanos, de derechos humanos, que lejos de ser del pasado, tiene una actualidad indudable. Y por otro lado, otra de las consecuencias que me parece importante es en Argentina en esos años, donde entre 2001 y 2004, no todos los órganos de poder estaban convencidos de habilitar el juzgamiento. Y ahí fue decisivo el aporte del conocimiento de la universidad pública, que en Argentina es gratuita, de la universidad pública para fundamentar la necesidad de juzgamiento. Cuando se plantearon las denuncias, los que se querían oponer no tenían mejores argumentos. Otra consecuencia de estos hechos fue incorporar la ciencia a la justicia. Se creó en Argentina el equipo argentino de antropología forense, que son antropólogos que han identificado a los restos desaparecidos y que hoy trabajan en todo el mundo, por ejemplo en México, con los casos desaparecidos, han trabajado en distintos lugares del mundo, y lo propio ocurre con la genética, con la incorporación de la genética al proceso de justicia. Son todos avances que han permitido que este proceso ha permitido. Me gustaría también citar a Julio Cortázar, que en los años 80, cuando desde París se analizaba de qué modo hacer algún aporte para ayudar a quienes estaban siendo víctimas de estos hechos, escribió algo que me parece que da cuenta de alguna esencia de lo difícil que es para los países juzgar a sus propios represores, cuando el ejército o las fuerzas armadas son fuerza de ocupación del propio territorio. Cortázar escribía ahí que más felices serán los pueblos que tienen a sus verdugos afuera, que sus verdugos son de otros lados. Cuando la desaparición y la tortura proviene de las personas con las que compartimos idiomas, que se formaron en las mismas escuelas que nosotros, que comparten las calles, que tienen nuestros gestos, el abismo que se hace en la vivencia y en el corazón, decía Cortázar, es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pueda describirlo. Por eso la justicia lo que hace al interrumpir los actos de tortura y responsabilizar a los culpables es mejorar el presente, es mejorar la realidad la realidad social del país. Por último, una anécdota personal: cuando fue la condena a los culpables de estos hechos, en mi caso, que llevaba horas de escuchar a las víctimas de estos hechos, fue la primera vez que los vi sonreír, que los vi satisfechos con un acto del Poder Judicial. Es decir, también restituye la posibilidad de dar por saldadas algunos dolores históricos, que no me parece un derecho menor, toda vez que los familiares de estas víctimas pasaron toda su vida reclamando, insumieron su vida en este reclamo. Por último, me voy a atrever a hablar un poco de lo que me parece el trabajo del libro en sí, que me gusta mucho. Creo que es el trabajo más profesional que se ha realizado sobre la materia, tiene una calidad altísima. Me consta de Joao el esfuerzo que ha hecho, lo he visto llegar al sur de Argentina, buscando cómo llegar a desentrañar los hechos, cómo tener las imágenes, y no solo cómo tener las imágenes, sino también cómo conocer las historias. Ese esfuerzo lo compensábamos con asados, obviamente, con asados muy sabrosos,
pero lo que no quita el valor de haber llegado hasta aquellos lugares y haber viajar por el continente a lugares que no conocía, a contactar a gente y contactarlas de un lugar muy, muy humano. También me consta la valentía que ha tenido, que no es habitual, de pararse frente a los responsables, que uno ve son personas, en algunos casos viejitos y añosos, pero que conservan mucho poder, conservan estructuras de poder muy fuertes, a tal punto que un testigo de estos hechos que testimonió en un juicio desapareció ya con el proceso de justicia en el año 2007. Son personas que conservan, insisto, mucho poder, y a Joao Pina lo he visto pararse frente a ellos, fotografiarlos y honrar el oficio de fotógrafo, de la tradición del oficio de fotógrafo, que asume ese riesgo y se coloca en un lugar mucho más digno, a tal punto de obtener algunas de estas fotografías. Me parece que es un modo, no hay modo de hacerlo si uno no está convencido de que es justo mostrar quiénes son y mostrar sus rostros, sus gestos. En mi comprensión no es un libro de fotos, sino es un libro de historia. Es un libro de historia narrado con fotografías y también con textos, y que en todo momento nos habla del lugar desde donde podemos comprender esos hechos. Me parece que, o estoy convencido que están ahí plasmadas la sensibilidad de una persona que entiende lo que le pasó a las víctimas, que tiene un sentido de justicia muy, muy fuerte, pese a que parece ser una actividad diversa del fotógrafo. No se puede hacer un libro así si uno no tiene si uno no es una persona justa. Y hoy puedo afirmar que el proceso de justicia en Argentina está realizado de juicios, de luchas históricas, está realizado de relatos, y también está integrado por el libro de Joao, lo cual es un placer venir a presentar. Les agradezco la atención.